Bueno, muy bien, un saludo cordial para todos. En esta ocasión quería mostrarles una contradicción de la sociedad Watchtower referente a la presencia de Jesucristo. Ya hemos visto en otros videos que para ellos presencia y venida no son lo mismo, no son el mismo evento. Entonces, para empezar, leamos un texto, un Tesalonicenses 4:15 al 17, que dice: apoyándonos en la palabra de Jehová, les decimos esto: los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo ascenderá al cielo con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Después los que estemos vivos y sobrevivamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Veamos qué dice la sociedad referente a esto, sobre la palabra presencia. En el apartado 5b de la versión de estudio de la traducción del Nuevo Mundo, en la versión de estudio, dice: la palabra parousia, presencia, difiere de la palabra griega eleusis, venida, que aparece una sola vez en el texto griego en Hechos 7:52, como eleusos, lat adventu. Las palabras parousia y eleusis no son intercambiables. Tomo BP 865, TDNT, señaló que los términos pareimi y parousia nunca se usan para la venida de Cristo en la carne y nunca tiene el sentido de regreso. Entonces, como vemos, yo acá están diciendo que presencia y venida no son lo mismo. Entonces, para ellos el arrebatamiento que se menciona en un Tesalonicenses 4:15 al 17 no ocurre en la venida, según ellos. Pero vamos a ver cómo se contradicen en el libro Razonamiento. En el libro Razonamiento, en la página 46, párrafo 5, bajo el tema arrebatamiento, rapto, dice: Tesalonicenses 4:13 al 18. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los difuntos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Y aquí dicen: evidentemente algunos miembros de la congregación cristiana de Tesalónica habían muerto. Pablo animó a los sobrevivientes a consolarse unos a otros con la esperanza de la resurrección. Les recordó que Jesús había sido resucitado después de su muerte. Así también, en la venida del Señor, aquellos cristianos fieles que habían muerto serían resucitados para estar con Cristo. Sabemos que ellos dicen que presencia y venida no es lo mismo. Entonces, para ellos el arrebatamiento no ocurre en la venida, sino en la presencia. Pero acá vemos cómo acá se contradicen y dicen: así también en la venida del Señor. O sea, decimos que aquí, si vemos cómo se contradicen acá. Para ellos el arrebatamiento ocurre en la presencia, para aquí en el libro Razonamiento es en la venida. Ahora miremos en el mismo libro Razonamiento, en la página 47, párrafo 1. Dice: el versículo 15 explica que son los fieles que han quedado hasta la venida del Señor. O sea, los que todavía están vivos durante el tiempo de la venida de Cristo. ¿Morirán alguna vez? Según Romanos 6, 3 al 5 y 1 Corintios 15, 35, 36, 44, citados en la página 49. Tienen que morir antes que puedan alcanzar la vida celestial. Pero no tendrán que permanecer en la muerte esperando la vuelta de Cristo. Serán arrebatados instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Entonces, como vemos, ellos acá dicen que los que van a ser arrebatados no tienen que esperar en la muerte
la vuelta de Cristo. Dice, pero no tendrán que permanecer en la muerte esperando la vuelta de Cristo. O sea, los que van a ser arrebatados no tienen que esperar en la muerte la vuelta de Cristo. Pero veamos cómo se contradicen en el apartado 5D de la versión de estudio de la traducción del Nuevo Mundo. Dice, la liberación para estar con Cristo. Al llegar a estar con Cristo el Señor solo será posible a la vuelta de Cristo. Cuando los muertos en Cristo se levanten primero, según la propia declaración inspirada del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17. Es a esta vuelta de Cristo y a la liberación del apóstol para estar siempre con el Señor a lo que Pablo se refiere. O sabemos que en una dice que no tendrán que permanecer en la muerte esperando la vuelta de Cristo para ser arrebatados. Pero en el otro dicen que al llegar a estar con Cristo, o sea, hablando sobre el arrebatamiento, solo será posible a la vuelta de Cristo. Entonces si vemos cómo se contradice la sociedad, si vemos cómo es de contradictoria. Acá dice muy claro que no tienen que esperar en la muerte la vuelta de Cristo. Y en el otro dice que el arrebatamiento solo será posible a la vuelta de Cristo. Entonces vemos cómo la Watchtower se contradice. Está muy clara la contradicción, la Watchtower sí se contradice. Jeremías 17:5 dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Ellos ya reconocieron que ellos no reciben revelaciones divinas. O sea que las interpretaciones que ellos tienen dependen de interpretaciones humanas. Y la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿En la Watchtower, en hombres que se equivocan? ¿O vamos a confiar más bien en la Biblia?